¿Será posible que Joe Biden es un presidente popular en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Nos gustaría saber cuál es su opinión respecto al tema. Por favor, escríbanos en los comentarios. Comenzamos. El mandatario estadounidense dijo estar muy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua y que trabaja con México para tratar de apagar el flujo. Los migrantes tradicionales de Centroamérica han sido superados por los cubanos, pero a diferencia de ellos, la mayoría sigue hacia Miami y otros lugares donde la comunidad se ha ido asentando. El gobernador de Texas envió autobuses cargados de migrantes venezolanos, fundamentalmente hacia la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington D.C., y su homólogo de Florida despachó 2 aviones con carga similar. Con ello, ambos desafiaron al gobierno demócrata y crearon serios problemas en esos lugares. Dichas acciones forman parte de una campaña del Partido Republicano para las elecciones de medio término en noviembre próximo. Con sus medidas hacia Cuba, Biden ha desplegado su impronta para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y ha condenado las arbitrariedades contra opositores y presos políticos. El ofrecimiento de ayuda para extinguir el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas impactó muy positivamente en la población. En mayo, la administración eliminó los límites de las remesas, autorizó vuelos a provincias y permitió ciertas facilidades para el comercio electrónico. También ordenó reanudar varias licencias de viaje a los estadounidenses de la isla. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha restablecido sus servicios progresivamente, lo que facilita la comunicación de los diplomáticos con la población. Eliminó la necesidad de viajar a Guyana para realizar los trámites consulares. Asimismo, se reinició el programa de parole para la reunificación familiar. El levantamiento de todas las sanciones de Donald Trump era de las aspiraciones de la dictadura cubana tras la elección de Biden. Como eso no ha ocurrido, las autoridades han mantenido una fuerte propaganda que vincula las políticas de Biden con los daños económicos del embargo. Pero la mayoría de los cubanos están convencidos de que los desastres económicos actuales han sido causados por el sistema totalitario impuesto en 1959 y agudizado por el continuismo de Díaz-Canel. En Cuba se expande la epidemia del dengue y se agravaron otras enfermedades por la carencia de medicamentos y medios en los servicios hospitalarios e higiénicos. Igualmente, aumentan las colas para poder adquirir alimentos y otros productos esenciales. Se repiten hasta el infinito los prolongados apagones diarios, a pesar de los problemas de la dictadura, con su disminución paulatina y con la normalización del servicio eléctrico para finales de año. El régimen cubano fue correctamente incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo en 2021 y debe permanecer allí hasta que cambie su comportamiento. Los congresistas colombianos y Codepin están cometiendo un grave error cuando le piden a Estados Unidos que saquen al régimen de los Castro de la lista de los estados patrocinadores del terrorismo. La dictadura castrista tomó el poder en 1959, utilizando el terrorismo. Durante la década de los 50, el movimiento 26 de julio de Castro llevó a cabo múltiples bombardeos aterrorizando y matando a civiles cubanos. Raúl Castro, considerado como el padre del Skyjacking, tramó varios. Un secuestro aéreo resultó con la muerte de 17 civiles en noviembre de 1958. El castrismo ve el terrorismo como una táctica legítima para sus objetivos. La Habana publicó el mini manual del guerrillero urbano, traducido a muchos idiomas. Tiene un capítulo que dice: el terrorismo es un arma que el revolucionario no puede abandonar. Cuba está vinculada al terrorismo en España. En 1964, militantes de ETA recibieron entrenamiento en Cuba sobre secuestros, subversión y sabotaje. En el 2000, durante la 10ª Cumbre Iberoamericana en Panamá, Castro se resistía a respaldar la resolución de condena a ETA. El 30 de diciembre de 2006, una furgoneta bomba colocada por ETA explotó en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en España, matando a 2 personas e hiriendo a 52. Castro creó la Internacional Terrorista, la conferencia tricontinental celebrada en La Habana del 3 al 16 de enero de 1966 y la creación de la Organización para la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina buscaron apoyar a los grupos terroristas a nivel mundial.
Castro dijo que las balas, no las papeletas, eran la forma de llegar al poder. Sostuvo que existían condiciones para una lucha armada revolucionaria. Ilich Ramírez Sánchez, de 17 años, asistió a la conferencia. Luego pasó el verano en el campamento de Matanzas, una escuela de guerra de guerrillas dirigida por la DGI, y después de varios ataques terroristas, eligió el alias de Carlos. Francia expulsó a 3 de los diplomáticos cubanos el 10 de julio de 1975 por ser visitantes constantes del escondite del parisino de Carlos. El grupo puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional llevó a cabo más de 130 atentados. Es responsable de la explosión de 1975 en Frances Tavern, que mató a 4 e hirió a otros 44. Una ola de bombardeos en la ciudad de Nueva York en agosto de 1977, que mató a una persona, hirió a 6 y obligó a evacuar a 100.000 trabajadores de oficinas. La FAN se inició a mediados de 1960 y recibió captación avanzada en Cuba. Samuel T. Franks, en su ensayo de 1979, Latin American Terrorism: The Cuban Connection, encontró que casi todos los grupos terroristas latinoamericanos significativos de orientación izquierdista han tenido o tienen vínculos con Cuba. Cuba fue incluida en la lista de Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo el 1 de marzo de 1982. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que La Habana estaba utilizando una red de narcóticos para canalizar armas y dinero en efectivo al grupo terrorista colombiano M-19. El 6 de noviembre de 1985, miembros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia de Colombia. Este ataque provocó la muerte de muchos rehenes, incluidos 11 de los 25 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En el mundo árabe se podrían encontrar unos 3.000 asesores cubanos en Libia y Argelia, entre otras cosas, entrenando terroristas en 1988. La Habana hoy colabora con Hamas y otros grupos terroristas de Medio Oriente. La Habana llevó a cabo la Operación Escorpión, acto de terrorismo de Estado a través de su red de espionaje en Estados Unidos, que asesinó a 4 personas en el espacio aéreo internacional el 24 de febrero de 1996. La red Avispa apuntó hacia instalaciones militares estadounidenses, planeaba contrabandear armas y explosivos a Estados Unidos, entre otras medidas activas. En 2020, La Habana rechazó las solicitudes de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en Cuba. El ELN se atribuyó la responsabilidad del atentado con bomba en enero de 2019 contra una academia de policías de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 87. Castro entrenó, armó y apoyó al grupo terrorista ELN en 1964. En su monografía de 2022, Involucramientos de Cuba en el terrorismo 2020-2022, José Arias encontró que en los últimos 3 años, Cuba proporcionó en todo el mundo una red de inteligencia humana altamente efectiva que ha sido capaz de encontrar vulnerabilidades de seguridad de muchos diferentes países, conocimiento que Cuba comparte con estados patrocinadores del terrorismo como son Irán, Corea del Norte y Siria. Cuba fue correctamente devuelta a la lista de patrocinadores del terrorismo en 2021 y debe permanecer allí hasta que cambie este régimen nefasto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.